Increíble, increíble, de verdad que es una cosa de no creer, no, o sea, no lo podía creer lo que encontré en Nehemías capítulo 13. Días atrás, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, el Señor me llevó a ese pasaje, Nehemías capítulo 13, y lo que leí ahí, se los digo literal, no les estoy mintiendo, me dejó impactado. Yo me llevé las manos a la cabeza y me acuerdo que ahí en mi cuarto leyendo dije, no te puedo creer. No podía creer lo que estaba leyendo, algo que me impactó ahí. Acompáñame hasta el final, estoy seguro que te vas a impactar con esto que vas a ver de lo que pasa en Nehemías capítulo 13. Es una cosa de no creer. Resulta que Nehemías, el gran líder Nehemías, el hombre que Dios usó para levantar las murallas de Jerusalén, ustedes recuerdan que las murallas de Jerusalén estaban derribadas, caídas por el suelo, Jerusalén estaba sin muros. Los muros representan protección, resguardo, abrigo de los enemigos. Las murallas estaban derribadas y viene Nehemías, el gran líder Nehemías, y Dios lo usa para levantar esas murallas. Mientras Nehemías estaba levantando las murallas, tuvo enemigos acérrimos que se opusieron a ese propósito que él tenía, levantar las murallas de Jerusalén, la ciudad de Dios. Y entre esos enemigos, la Biblia menciona 3 específicos, un tal Sanbalat. Ustedes miran allá en Nehemías capítulo 1, Sanbalat, Tobías, menciona también un Tobías y un Gesén. Ahí menciona esos 3 enemigos específicos, Sanbalat, Tobías y Gesén. Resulta que se opusieron, pero acérrimamente a que Nehemías terminara la obra. O sea, no querían que él terminara la obra, no, se opusieron a que él levantara los muros, no querían ver esos muros arriba. O sea, enemigos de la obra de Dios. Lo desanimaron, ustedes miran el capítulo 1 al 4, cómo desanimaban todo el tiempo a Nehemías, se burlaron de él, se dedicaron a hacerle burlas, comentarios, conspiraron contra él, lo amenazaron, llegaron al punto de la agresión física. Por en el capítulo 4 ustedes miran que llegaron hasta agredirlo, o sea, no fueron cualquier cosita, una joya de enemigos, unas joyitas, como decimos nosotros acá, unas joyitas de enemigos, y uno de esos fue Tobías. Se burló, lo amenazó, lo conspiró contra él, lo desanimaba. Uno de esos enemigos fue Tobías. Resulta que para no hacer larga la historia, por alguna situación Nehemías cuando terminó la obra, levantó los muros, Dios permitió que él hiciera la obra, los muros fueron construidos, levantados, y se llevó a cabo la obra con éxito. Nehemías tuvo que salir de ese país, y al regresar se encuentra con tamaña sorpresa, que es lo que me impactó. Se las leo, literalmente se las leo en el capítulo 13, Nehemías, versículo 4. Eliasib, que era el sumo sacerdote de Jerusalén, Eliasib, siendo jefe, les estoy leyendo el capítulo 13, verso 4, Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Póngale cuidado. Tobías fue un enemigo, no quería, y se opuso a la obra de Dios. Y viene el mismo sacerdote de Jerusalén, y emparenta con ese tipo, con Tobías, con el mismo enemigo, emparentando con el enemigo. Pero no para ahí, miren lo que sigue el versículo siguiente, el versículo 5. Y le había hecho una gran cámara, o sea, no una cámara, una gran cámara. O sea, le hizo un mero apartamento a Tobías, a ese enemigo, y mira dónde se la hizo, dice, en la cual le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, el vino, el aceite, que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y a la ofrenda de los sacerdotes. Increíble, yo me cogía la cabeza y no podía creerlo. Sí, miren la historia, es enemigo de la obra de Dios, no, fue enemigo de que se levantaran los muros en Jerusalén, enemigo del pueblo de Dios. Y el mismo sacerdote, en la ausencia de Nehemías, viene y no solo emparenta con ese Tobías, ese enemigo que se burló, amenazó, conspiró, desanimó, se opuso a la obra de Dios, y viene el mismo sacerdote y emparenta con él. Y no solo emparenta, sino que le hace mero apartamento al enemigo. ¿Y sabe dónde se lo hace? En la misma casa de Dios. Eso es de no creer. O sea, en el mismo templo, este sacerdote Eliasib viene y le hace un apartamento al enemigo dentro de la casa de Dios. No lo podía creer. Yo decía, no, es increíble. ¿Cómo mete al enemigo en el mismo templo? Es la casa de Dios, es el templo de Jehová. Y eso era el lugar para la presencia de Dios, para Jehová, construido el templo de Jehová.
Y este viene y hace una habitación en el templo de Dios. ¿Y sabe qué hizo para hacerle esa habitación? Sacó lo que había en un cuarto, cogió un cuarto de la casa de Dios y lo desocupó para que viviera ahí el enemigo. Es increíble. ¿Y sabe qué sacó de ahí? Cuando entró Nehemías, yo les leía, salió las ofrendas, salió el incienso, salieron los utensilios, salió el vino, salió el aceite. Increíble, ¿no le parece? Yo no lo podía creer. Yo meditaba en ese texto cómo Eliasib, el mismo sacerdote, desocupó una habitación del templo donde se guardaban estas cosas, las ofrendas, los utensilios, lo desocupó, sacó eso para que viera el enemigo ahí. ¿Ah? Tobías era una amonita. El Señor les había dicho al pueblo de Israel, a su pueblo, les había dicho que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Y este viene no solo lo entra, sino que le da un apartamento ahí para que viva. Increíble. La relación entre el pueblo judío y los extranjeros es emparentar con los extranjeros, emparentar con el enemigo trajo consecuencias terribles. Es de no creer. Dejó que el enemigo de la obra de Dios habitara en los atrios de la casa de Dios. Los Tobías no pueden tener comunión con los santos. Nosotros no podemos emparentar con el enemigo. Nosotros no podemos emparentar con el mundo. No somos del mundo. La Biblia dice, usted puede leer en la Biblia que nuestro Señor Jesús, en los evangelios tú encuentras cuando Él dijo, el que conmigo no es contra mí es. El que conmigo no recoge desparrama. Así de sencillo. El Señor fue así de claro y directo. O somos o no somos. O estamos en Cristo y me llamo cristiano y profeso la fe cristiana, o soy del mundo, pero no puedo estar aquí y allá y emparentando y permitiendo concesiones y cositas. O somos de Cristo o somos del mundo. Pero el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Está ahí escrito en la Biblia. Tobías representa el pecado. Tobías representa el mismo pecado, los viejos hábitos, esos de los que Dios nos limpia, nos libera, saca de nosotros y que nosotros volvemos a dejar entrar. Los Tobías, no podemos emparentar con los Tobías, es emparentar con las cosas del mundo. ¿Sabe qué pasó? Cuando entró Tobías a la casa de Dios, que el mismo Eliasib, el sacerdote, sacó, ¿qué sacó? Sacó la ofrenda. Mire, ¿sabe qué significaban las ofrendas? La honra. ¿Qué significaban los diezmos que sacó de ahí para darle habitación a Tobías? La obediencia. ¿Qué significaba el incienso? La oración. ¿Qué significaban los utensilios? El servicio. ¿Qué significaban el vino? El gozo. ¿Qué significa el aceite? La unción. Todo eso salió del templo, salió de la iglesia, salió de la casa de Dios para habitar ahí el enemigo. ¿Cuántas iglesias hoy en día, cuántos de nosotros mismos hemos dejado salir el incienso, ha salido la adoración, ha salido el servicio a Dios, ha salido la honra a nuestro Dios, hemos dejado ya el gozo, ya no hay gozo en nuestras vidas, no hay gozo en la casa de Dios, ha salido la unción porque hemos permitido que entre en el mismo templo, que entre en la misma casa de Dios, cosas que no tienen que entrar, que no podemos darle cabida en la iglesia ni en nuestras vidas. Nosotros somos el templo, dice la palabra que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. No podemos permitir concesiones con el mundo, concesiones con el diablo. No, o somos de Cristo, somos del mundo. Hay cosas en las que tenemos que ser radicales, literales. No participo de eso porque soy de Cristo. No estoy de acuerdo con eso porque soy de Cristo. No hago parte de eso porque soy de Cristo. Es hora de ser radicales, de decir de dónde somos, o somos de acá o somos de allá, pero no podemos empezar con ese jueguito. ¿Cuántas veces por atraer seguidores, por conseguir likes, por conseguir miembros para la iglesia, porque se llenen y llenar estadios, estamos permitiendo cosas que no tenemos que permitir? Dando lugar en la casa de Dios a cosas que no. Estoy de acuerdo con que hay que ser estratégicos y abiertos para evangelizar y conseguir a los perdidos. Pero ojo, mucho cuidado, no es emparentar con el mundo y hacer las cosas del mundo. Dice la Biblia en Isaías, conviertas en ellos a ti y no tú a ellos. Hay que ser muy claros en eso, ¿sabe? ¿Qué has permitido en tu corazón? Nosotros somos el templo de Jehová, el templo del Espíritu Santo. ¿Qué cosas hemos permitido ahí? Y quizá por esas cosas que permitimos y dejamos entrar y lo dejamos vivir ahí en nuestro corazón, que no debemos dejarlo vivir ahí, es que se perdió el gozo, se perdió la unción, se ha perdido la honra a nuestro Dios. Ya dejamos de servirle a Dios. Tenemos que examinarnos, ¿sabe? Con el pecado no se juega. Miren lo que hizo Nehemías. Ustedes después lo pueden leer en su casa, Nehemías capítulo 13. Dice que cuando vino Nehemías y vio todo eso, que se asombró y se impactó, actuó inmediatamente, actuó.
Yo no veo a Nehemías, usted mira en el capítulo 13, ¿sabe qué hizo Nehemías? Dice la Biblia que Nehemías llegó y cuando vio eso, le botó todos sus chécheres a la calle, cogió sus muebles, todo lo que el apartamento que había montado ese tipo ahí, lo botó a la calle, se lo tiró a la calle y volvió a traer lo que tenía que estar ahí, lo que le pertenecía a ese lugar, que eran las ofrendas, los utensilios, el diezmo, el vino, el aceite, volvió a traer todo eso y lo puso otra vez en su lugar, sacó a la calle, le tiró a la calle todos sus muebles y todo eso al enemigo, a Tobías. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo no veo Nehemías orando y clamando, Señor, que salga esto, que salga aquello. No, él mismo lo sacó. Era hora de actuar. A veces nos podemos orar cuando hay que actuar. Con el pecado hay que actuar. Podemos arrepentirnos 10, 100, 1000, 1.000.000 de veces, pero si no actuamos, es un arrepentimiento hipócrita. La cuestión es actuar. Señor, esto ya no más. No hago más esto a partir de hoy. No sigo con eso. Termino con esto. Y empiezo a ser radical y a proclamar que soy de Cristo, pero con mis propios actos, con mis propios hechos. Es hora de actuar, porque con el pecado no se juega. ¿Sabe qué? Con el pecado no se juega. Mire, ¿qué hizo Tobías? Primero emparentó con él. O sea, el sacerdote emparentó con él. Y luego ya tenía una habitación, un apartamento en la misma casa de Dios. El diablo empieza con pequeñas cositas. Empieza con pequeños detalles. No, eso no es malo. No, eso no es malo. Y empieza nuestro corazón a hacernos creer, no, esto no es malo. No, pero una sola no es malo. No, un traguito no es malo. Pero empiezas a darles esas concesiones y cuando te das cuenta, ya estás haciendo todo lo malo. Él empieza agazapadamente a meterse. Y cuando te das cuenta, cogió tu casa, tu familia, tus finanzas, coge todo. Con el pecado no se juega, con el enemigo no se juega. Ahora, para finalizar, Nehemías, este capítulo nos enseña algo también muy tremendo, y es que el enemigo mayor no estaba afuera, estaba adentro. O sea, Nehemías levantó los muros para protegerse de los enemigos de afuera, y resulta que el sacerdote había metido al enemigo dentro. A veces el enemigo está adentro, ni siquiera los de afuera, el enemigo está en el corazón, cuando no somos radicales en nuestras decisiones, cuando no somos radicales con Cristo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la revelación de la Escritura. Gracias por abrirnos a esa Escritura y dejarnos ver estas cosas, Señor. Hoy te pedimos perdón, te pido perdón por mi pecado. Te pido perdón por esas cosas que he permitido en mi corazón, en la iglesia, en tu templo, que no te pertenecen. Hoy decido con determinación, Señor, ser radical para ti. Renuncio al pecado, renuncio al mundo, renuncio a lo que no es de ti, porque soy tuyo, soy de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Henry, El Lugar Secreto. Dale un like, apóyame para que el mensaje se difunda a otras personas y pueda ser de bendición también para ellos. Gracias por estar ahí. Bendiciones.